Bien, buenos días. Estamos dando en plan lector la lectura de una de las obras importantes de Franz Kafka, autor checoslovaco. La Metamorfosis es una obra en un estilo vanguardista, con una nueva visión de lo que el hombre puede interpretar la condición humana. Entonces, en sí no es el insecto, es la misma persona. La misma persona frente a los diferentes cambios que tiene, la visión del mundo, cómo capta, cómo es el hombre moderno, un hombre que vive en un tránsito donde la economía se manifiesta en diferentes estilos y fuentes, donde el hombre trata de luchar para poder enfrascarse en todos los cambios y que el desarrollo humano también esté dando rumbos diferentes con la tecnología, donde la economía siempre es un hilo bastante importante en lo que mantiene al hombre entre lo que es el bien, la prosperidad, la miseria, la pobreza o la inseguridad. Bien, veamos al respecto de la obra. Bien, ya tenemos la biografía del autor. Franz Kafka nació en Praga, Checoslovaquia, en 1883. Fallece en 1924. Su padre, comerciante y severo exigente, despreciaba a su hijo porque era débil y enfermizo. Esta situación explica su carácter tímido y retraído y el complejo de inferioridad que siempre padecía Kafka. Kafka exteriorizó un carácter inseguro desde pequeño. Buscaba desesperadamente la soledad, pues era enfermizo y se creía despreciado por su debilidad física. Su salud se quebranta en 1905, evidenciando un cuadro de tuberculosis en 1917. Sin embargo, en 1906 logró graduarse en leyes en la Universidad de Praga. Trabajó en una compañía de seguros, empleo que comparte con su casi maníaca actividad de escritor. En 1916 escribe su mejor obra, La Metamorfosis. Miren, un autor escribe el reflejo de su entorno, de su problemática. Él estaba enfrascado en un ambiente de negocios, ¿no? Y también básicamente en La Metamorfosis trasciende cuando un día su padre dice, tú eres un insecto, por su misma condición de enfermizo, y él lo plasma en La Metamorfosis esa condición. Bien, entonces también el comercio de lo que estaba enfrascado su padre. Veamos algo más. En Praga, Kafka siempre tuvo la sensación de ser un extranjero, puesto que no se integraba a la población checa, en razón de que su idioma era el alemán y a causa de su raza y religión. También, esta época expresa su descontento con el trabajo y su temor al padre dominante, incapaz de comprender a un ser tan sensible como él. Kafka, como muchos escritores contemporáneos, no participaron de corrientes o escuelas, en especial, pero se le liga al expresionismo, por haber tratado el tema del conflicto entre padres e hijos. En la carta al padre, tema sustantivo del expresionismo, y también se le relaciona al preexistencialismo por tratar el eterno problema de la condición humana y plantear su estremecedora anticipación a Sastre, los caracteres más trágicos de nuestro tiempo. Explico acá. El vanguardismo engloba una serie de corrientes literarias a su vez, ¿no? El vanguardismo como corriente literaria tiene otras formas de expresión. Por ejemplo, el expresionismo. El expresionismo es una corriente, un tipo de vanguardismo. El futurismo, el dadaísmo, el cubismo. Y acá dice también el preexistencialismo. Después de la vanguardia viene una nueva corriente literaria y filosófica, el existencialismo. Antes de eso surge el preexistencialismo, ¿no? Entonces, donde está el problema del hombre a raíz de los movimientos bélicos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces el hombre piensa de una manera distinta y desde ese punto de vista la literatura también trasciende de una forma distinta. Dice, a partir de 1918 es un transhumante, vive en Praga, Sarau, Szczecin, Berlín y finalmente en el sanatorio de Cherlin, donde fallece. ¿Sí? ¿Qué más? Acontecimientos, presentación. El autor se presenta de una manera extravagante. Nudo.
El nudo se presenta cuando su jefe toca la puerta y se ve Gregorio convertido en un monstruo. ¿Se acuerdan que en la lectura anterior el gerente de la tienda se acerca a su casa y Gregorio Samsa, convertido en insecto en su cuarto? Ahí es lo que dice, ¿no? El nudo se presenta cuando su jefe toca la puerta y ve a Gregorio convertido en un monstruo. Desenlace se produce cuando Gregorio muere de tanto sufrir, ¿no? O se produce cuando Gregorio muere de tanto sufrir. Personajes principales: Gregorio Samsa, Grete, su hermana, la madre, el padre. Secundarios: Ana la mucama, el gerente, la hermana, la familia, la asistente. Tiempo. Entonces acá tenemos en espacio. Microcosmo, la casa de la familia de Gregorio Samsa, el cuarto designado para Gregorio. ¿Bien? Cuando se habla del microcosmo, cuando se convierte en un insecto, ese mundo para Gregorio Samsa es su cuarto, ¿no? El mundo en lo que razona una serie de ideas en base a su problemática, ya que Gregorio cubría la economía de su hogar, siendo hijo. O sea, el sueldo de su padre y su madre para pagar a la muchacha no alcanzaba. Entonces era responsable de la subsistencia económica en su hogar. Ahora, macrocosmo, ciudad imaginaria de Praga, Viena, Checoslovaquia. Lenguaje y estilo. La obra está escrita en un lenguaje alemán elegante y culto. Veamos, cuando hablamos de macrocosmo en estos países, en aquel entonces, en 1918, 20, 30 o 1910, ya eran economías que estaban en base a la modernidad, con los nuevos aparatos, la nueva mecánica, donde el negocio, el comercio, los bancos, las deudas estaban enfrascados. Bien, veamos acá algo más. Gregorio Samsa es el personaje de La Metamorfosis. Un joven que trabaja para poder mantener a su familia. Un día despierta transformado en un insecto, lo que le impide trabajar y provoca la ruina financiera de su familia. ¿Ven? Decide ocultarse de su familia para así no asustarlos en su nueva forma. Entonces, miren, era parte responsable de esa economía de ese hogar. ¿Ven? Entonces, padre de Gregorio, un hombre retirado desde hace más de 5 años que detesta en lo que ha transformado su hijo, transformación que lo pone de mal humor. Miren, la imagen del padre, el contexto básicamente ideal, llámese por ejemplo icónico o modelo, ¿no? Está relacionado con la vida de Franz Kafka en esta obra, Gregorio. En otras palabras, diríase que Franz Kafka es el mismo Gregorio Samsa. Claro, no directamente el personaje, pero es una forma que trasciende, ¿no? Desde su niñez y trasciende también en la economía de su vida y en el entorno económico que en algún momento ha estado Franz Kafka. ¿Bien? Padre de Gregorio, un hombre retirado desde hace más de 5 años. Es la misma imagen del padre de Franz Kafka. ¿Bien? Entonces, ahí, madre de Gregorio, una mujer también retirada que tiene un asma muy fuerte que le complica mucho la vida. Ella aún quiere a su hijo, pero le da miedo a su forma nueva. A pesar de la metamorfosis de su hijo, ella quiere que se quede en su casa, porque le parece que sigue siendo su hijo. ¿Qué más? Greta Samsa, la hermana, es la hermana de Gregorio, tiene 17 años. Ella toma responsabilidad de las labores domésticas, después que su familia no puede mantener a su empleada por falta de dinero. Ella es la única que se atreve a entrar al cuarto de su hermano después de la metamorfosis. Al principio la atendía bien, pero mientras el tiempo pasa, su disponibilidad para atender a su hermano baja y se va hartando de él. Luego se da cuenta que le hace mal a su familia porque le parece imposible vivir con un bicho y propone que la familia se deshaga de él. Jefe de Gregorio, el hombre para el que trabaja Gregorio intentando lograr pagar las deudas de sus padres. Cuando se da cuenta de que Gregorio no se presenta a trabajar, va a su casa, donde lo encuentra transformado en un bicho o insecto. El análisis del comportamiento y su contexto.
así como la aparente decaída de Gregor o Gregorio, ¿no? Y la frecuente presencia de un entorno templado, oscuro, privado de claridad, convierten al relato en un híbrido digno de la literatura. En La Metamorfosis, Franz Kafka aborda el tema del autoritarismo mediante la historia de un viajante de comercio llamado Gregor Samsa, el cual despierta una mañana transformado en un insecto, convirtiendo este en un pecado que lo lleva a sufrir los más grandes sinsabores por parte de su familia, el trabajo y la sociedad. Después de diversos acontecimientos, el personaje principal termina de una manera trágica, mientras que su familia, los más cercanos a él, toman este suceso como una liberación para seguir adelante con su vida. ¿Bien? Refiriéndonos a la estructura externa, podemos observar que el texto se encuentra dividido en 4 partes carentes de nombre. Esto debido tal vez a la negativa del autor de dar una jerarquía a los capítulos, pues su vida está basada en un sistema de este tipo. De esta manera, la ausencia de nombres crea una igualdad entre las partes de la obra. En la primera parte, autoría laboral, el personaje principal se ve enfrentado a su jefe, quien después de un rato de espera habla con Gregorio a través de la puerta. Aparece convertido en un insecto, provocando la exaltación de los personajes en escena. Entonces acá podemos ver, primera apreciación. Franz Kafka compone esta obra, La Metamorfosis, en base a su experiencia personal, su propia imagen de su padre como imagen de él. Yo leía en un escrito que en algún momento, en una forma despectiva, le había tratado eh, el padre de Franz Kafka, que tú eres un insecto. Miren, esa palabra trasciende hasta que Franz Kafka compone esta novela. ¿Ven? Entonces, nunca las relaciones personales con su padre fueron buenas, porque, como ya dijimos, fue un padre autoritario, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, compuso otras obras memorables también, El Castillo, ¿no? El Proceso, otras obras bueno, que son tan importantes, tan obras de Franz Kafka. Entonces acá, y es más, acá estamos viendo otra, por ejemplo, Checoslovaquia, todos esos países europeos básicamente ya vivían en entorno de una revolución, básicamente de la transformación de la economía mediante el trabajo laboral, la responsabilidad, eh, los créditos, los préstamos, la crisis, la carencia económica, en todo ese entorno. Frente a eso, cuando el jefe ve que el vendedor no llega, va a su casa. En el caso peruano no es así. Faltas a tu trabajo, tu jefe no va a estar en tu casa. Miren la responsabilidad que tienen los europeos. Siempre se ha dicho que el peruano es el único que llega tarde, ¿no? En cambio, nosotros tenemos que aprender mucho de los escoceses, de los irlandeses, de los polacos, de los holandeses y, por no decirlo, de todos los países europeos, porque ellos son responsables a un horario específico. ¿Bien? Entonces, acá, ¿qué se está viendo? De que si Gregorio no llegó, ya el jefe, el gerente, ya estaba en su casa. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la primera parte, autoría laboral. Ahí viene autoría laboral. El personaje principal se ve enfrentado a su jefe, quien después de un rato de espera habla con Gregorio a través de la puerta. Aparece convertido en insecto, provocando la exaltación de los personajes de la escena. ¿Qué más? En autoría fraternal. Grete, la hermana de Gregorio, parece ser quien ahora posee el mando, pues ella es encargada de la supervivencia de Gregorio. Al encomendarse a darle de comer y a limpiar un poco, sin embargo, el poder no es ejercido de una manera total y autoritaria como se presenta en los demás capítulos. La autoría paternal es la parte centrada en el arrebato del padre, el cual es originado por la supuesta agresión de Gregorio hacia su madre, comenzando así las actitudes hostiles que llevan al paulatino desdén por Gregorio. La última parte, autoría social, es llamada así porque es en esta parte donde la autoridad es ejercida por 3 huéspedes representantes de la sociedad, si bien no hacia Gregorio, hacia la familia entera. ¿Bien?
La historia es planteada por un narrador extradiegético, con esporádicas intervenciones del estilo directo. En pocas ocasiones el narrador extradiegético se inmiscuye en el estilo directo, dando una idea de superioridad. Ante tal caso, el narrador omnisciente podría resultar en la representación de la autoridad que somete al estilo directo, ocupando en su mayoría las intervenciones en la obra, proporcionando el poder de la narración. ¿Qué es un narrador omnisciente? El narrador omnisciente, para razonamiento verbal, es el que conoce todo. Omni es todo, sabe todo. Entonces, extradiegético quiere decir que adopta, ¿no?, en su narración diferentes estilos o modos como si conociera tal cual es la realidad. Por eso es la imagen de la vida de Franz Kafka en la Metamorfosis. ¿Bien? Entonces, veamos. En su libro La desesperación del comentarista, Da Commentaries de Pale, Stengon da cuenta de más de 159 interpretaciones. Bien, estas son informaciones ya sobre lo que se ha dicho sobre la metamorfosis. Ahora sí pasamos. Estas diapositivas están en Classroom, por si acaso. Ahora veamos la separata en sí, del fragmento que pertenece a esta parte. Las diapositivas es ya en forma general de toda la obra. ¿Bien? Dice en el texto, pero Gregor estaba mucho más tranquilo, desde luego, ya no se le entendía. Aunque a él sus padres le habían parecido lo suficientemente claras, más claras que antes, quizá porque se le había acostumbrado al oído, pero sea como fuere, creían algo no iba bien y estaban dispuestos a ayudar. A ver, Mael va a leer el texto resaltado. La decisión y seguridad con que se tomaron las primeras medidas le hizo mucho bien. Se sentía otra vez incluido en el círculo de los seres humanos y esperaba de ambos, del médico y del cerrajero, sin distinguirlos con presión, acciones magníficas y sorprendentes. Tosió un poco para conseguir una voz lo más clara posible. De cara a las decisivas conversaciones que se avecinaban, esforzándose, en todo caso, en hacerlo de forma sigilosa, porque tal vez ese ruido sonará también distinto de una tos humana, lo que él mismo ya no confiaba en poder distinguir. Entre tanto, en el cuarto de al lado se había hecho el silencio. Quizás sus padres estaban sentados a la mesa con el gerente y cuchicheaban. Quizá todos estaban apoyados en la puerta y escuchaban. Gregor se deslizó lentamente con la silla hacia la puerta. La azotó ahí. Se tiró contra la puerta, se sostuvo erguido contra ella. La puerta de sus patas eran algo adhesivas y descansó un instante del esfuerzo. Entonces se puso a girar con la boca la llave en la cerradura. Por desgracia, parecía ser que no tenía dientes, propiamente dichos. ¿Y qué? ¿Con qué iba a coger la llave? Pero, desde luego, sus mandíbulas eran muy fuertes. Con su ayuda accionó la llave, sin prestar atención a que sin dudas estaba causando algún tipo de lesión, pues un líquido marrón le salió de la boca, fluido por encima de la llave y goteó en el suelo. Muy bien. A ver, Andrés va a leer el texto resaltado. Escuchen, dijo el gerente en el cuarto de al lado. Está girando la llave, pero esto fue un gran estímulo para Gregor. Todos hubieran debido alearse, incluso su padre y madre. Ánimo, Gregor, hubieran debido gritarle. Sigue adelante, duro con la cerradura. Y al pesar de todo, seguían sus esfuerzos con
ansiedad, mordió la llave con todas sus fuerzas que pudo reunir, casi perdiendo el sentido. Según avanzaba el giro de la llave, él se colgaba de la cerradura. Ahora solo se sostenía con la boca, y según le hacía falta, se colgaba de la llave o la empujaba otra vez con todo el peso de su cuerpo. Claro, el claro sonido del cerrojo que al fin descorría hizo volver en sí a Gregor. Tomando aire se dijo: no me ha hecho falta el cerrajero, ni apoyó la cabeza en él. Pestilló para ver completamente la puerta, pero como tenía que abrir de esa manera, ya estaba la puerta muy abierta y, y a él aún no se le veía. Tenía que girar lentamente en torno a una de las orejas y con mucho cuidado, si no quería caer de espaldas en el umbral todavía ocupado en este difícil movimiento. Tenía tiempo de prestar atención a nada más cuando oyó al gerente emitir un fuerte sonido. ¡Oh! Sonó como silbar el viento. Y entonces también lo vio. Era el que estaba cerca de la puerta. Se presentaba la mano contra la boca, contra la boca abierta, retrocedía lentamente, como empujando su puerta invisible e irregular. La madre, a pesar de la presencia de gente, todavía llevaba el pelo revuelto de la noche. Encrespado, miró primero al padre, juntando las manos, dio un par de pasos hacia Gregor. Cayó en centro del círculo en su falta de existencia. Con el rostro oculto en el pecho, el padre cerró el puño con expresión amenazadora, como si quisiera devolver a Gregor de un golpe a su cuarto. Miró inseguro a su alrededor. Luego cubrió los ojos con las manos y lloró con toda su fuerza que su robusto pecho le sacudía. Gregor, no. No, gracias. No. No pasó a la otra habitación, sino que se apoyó por dentro en la hoja de la puerta que seguía fija, de forma que solo se podía ver la mitad de su cuerpo y la cabeza echada a un lado, mirando a los otros. Entre tanto, la claridad había aumentado. Con claridad se veía al otro lado de la calle un trozo de la interminable casa negruzca de enfrente. Era un hospital, con sus ventanas que rompían duramente la fachada a intervalos regulares. La lluvia seguía cayendo, pero solo en grandes gotas individualmente visibles y que caían también individualmente. Los cubiertos del desayuno estaban sobre la mesa en gran cantidad, porque para el padre el desayuno era la comida más importante del día, que alargaba durante horas mediante la lectura de distintos periódicos. Justo la pared de enfrente colgaba una fotografía de Gregor, de la época de su servicio militar, que lo representaba en uniforme de teniente, con una mano en el sable y una sonrisa despreocupada, como exigiendo respeto para su postura y su uniforme. La puerta que daba al vestíbulo estaba abierta, y como la de la calle también lo estaba. Se veía el taller rellano y el comienzo de la escalera que bajaba a la calle. Bueno, dijo Gregor, y fue consciente de que era el único que conservaba la calma. Enseguida me vestiré, recogeré el muestrario y me iré. ¿Queréis que me vaya? Ya veis, señor gerente, no soy el terco y me gusta trabajar. Viajar es molesto, pero no podría vivir sin viajar.
¿A dónde va, señor gerente? ¿A la tienda? Sí, lo contará usted como tal como ha sido. Por un instante se puede ser incapaz de trabajar, pero ese es el momento de acordarse de lo mucho que se rendía antes y de pensar que después vencidos los impedimentos, se trabajara con muchas más ganas y mayor diligencia. Estoy muy reconocido al jefe, ya lo sabe usted. Además tengo la preocupación de mis padres y mi hermana. Estoy en un aprieto, pero saldré de él. No me lo haga más difícil de lo que ya es. Póngase usted de mi parte en el trabajo. Los viajantes no caen bien, lo sé. Se puede pensar que ganan una fortuna y se dan la gran vida. No hay ningún motivo para reconsiderar este prejuicio. Pero usted, señor gerente, usted conoce mejor las circunstancias que el resto del personal, incluso en confianza, mejor que el propio jefe, que en su calidad de empresario se suele equivocar fácilmente en contra de un empleado. Usted sabe muy bien que el viajante, que está casi todo el año fuera de la tienda, puede ser fácilmente víctima de la charlatanería, la casualidad y las quejas infundadas, contra las que es imposible defenderse, porque la mayoría de las veces no se entera de ellas más que cuando, al volver a casa agotado de un viaje, sufre con sus propias, sufre sus propias carnes sus graves consecuencias cuyas causas ya no es posible determinar. Señor gerente, no se vaya sin haberme dicho una palabra que me indique que me da la razón por lo menos en una pequeña parte, pero el gerente había dado la espalda a Gregor. Ya al oír sus primeras palabras, ahora solo le miraba por encima de los hombros convulsos, con los labios contraídos, y durante el discurso de Gregor no se había estado quieto ni un momento, sino que se iba deslizando hacia la puerta, sin perder la vista a Gregor, pero poco a poco, como si hubiera una secreta prohibición de abandonar el cuarto. Ya estaba en el vestíbulo y, en el repentino movimiento con que había sacado por fin el pie del comedor, se hubiera podido pensar que se había quemado la planta del mismo. En el vestíbulo, en cambio, extendió la mano delante de sí en dirección a la escalera, como si allí lo esperara una especie de salvación sobrenatural. Gregor se dio cuenta de que de ninguna manera podía dejar marchar al gerente en aquel estado, si no quería que su situación en la empresa se viera amenazada en grado sumo. A ver, Mael va a leer el texto resaltado. Empezamos. Los padres tampoco entendían lo que ocurría. Durante largos años se habían convencido de que en cada empresa, Gregor tenía trabajo para toda la vida. Y además sus preocupaciones actuales lo tenían tan ocupados que habían abandonado toda previsión. Pero Gregor conservaba esa previsión. Había que retener, tranquilizar, convencer y, por último, ganarse al gerente. El futuro de Gregor y su familia dependía de ello. Si su hermana hubiera estado allí, ella era lista, había llorado cuando Gregor todavía estaba tranquilamente tumbado. Y sin duda, el gerente, aquel galanteador, 16 se hubiera dejado llevar por ella. Hubiera cerrado la puerta y le habría quitado el susto en el vestíbulo. Pero su hermana no estaba allí. Gregor tenía que actuar por sí mismo, sin pensar en que aún desconocía sus actuales capacidades para moverse, sin pensar tampoco en que sus palabras posiblemente, incluso probablemente, no serían entendidas. Abandonó la puerta, se deslizó por la abertura, quiso ir hacia al gerente, que se agarraba ridículamente con ambas manos a la barandilla del rey llano. Pero enseguida Gregor, con un pequeño grito, cayó buscando dónde agarrarse sobre sus muchas patitas. Apenas
sucedido. Esto sintió por primera vez en aquella mañana una sensación de bienestar físico. Las patitas tenían suelo firme debajo de ellas, obedecían completamente, como advirtió para su satisfacción. Intentaban incluso llevarlo donde él quería. Llegó a pensar que el remedio de todas sus cuitas estaban próximos, pero en el mismo instante, cuando su balanceaba en el suelo, conteniendo sus movimientos, no lejos de su madre, que yacía frente a él, ella que parecía completamente ensimismada, saltó de un golpe con los brazos extendidos y los debió abiertos, y gritó, ¡socorro! Por el amor de Dios, socorro. Tenían la cabeza inclinada como si quiera ver mejor a Gregor, pero en contradicción con esto, retrocedió apresuradamente. Había olvidado que su espalda estaba en la mesa puesta. Al llegar hasta ella, se sentó encima, como ausente, y no pareció darse cuenta de que a su lado el gran cafetera volcada derramaba el café a chorros sobre la alfombra. Madre, madre, dijo suavemente Gregor, mirándola desde abajo. Por su instante, el gerente desapareció de su pensamiento. En cambio, y a la vista del café que se derramaba, no pude evitar abrir y cerrar las mandíbulas en vacío varias veces. Al verlo, su madre gritó de nuevo, huyó en la mesa y cayó en brazos del padre, que corría a su encuentro. Pero ahora Gregor no tenía tiempo para sus padres. El gerente ya estaba en la escalera, con la barbilla apoyada en la baranda. Y volvió la vista atrás por última vez. Gregor tomó impulso para asegurarse de que lo alcanzaría, pero el gerente debió de intuirlo, porque bajó varios escalones de su salto y desapareció. Antes lanzó un grito que resonó en toda la escalera. Por desgracia, esta huida del gerente pareció trastornar por completo al padre. Este entonces había estado relativamente sereno, porque en lugar de... En su lugar de ir en pos del gerente, o cuando menos no estorbar a Gregor en su persecución, tomó con la mano derecha el bastón que el gerente había dejado en un sillón, junto con el sombrero y el abrigo. Cogió de la mesa con la izquierda un gran periódico y dando patadas en el suelo y esgrimiendo el periódico, y, dando patadas en el suelo y esgrimiendo el periódico y el bastón, intentó hacer retroceder a Gregor hacia su habitación. De nada sirvieron los ruegos de Gregor, que tampoco fueron entendidos, porque cuando más humildemente bajaba Gregor la cabeza, tanto más fuerte golpeaba a su padre el suelo con los pies. Al otro lado, la madre había abierto una ventana a pesar del frío y, asomándose mucho, se tapaba la cara con las manos. Entre el callejón y la escalera se produjo una fuerte corriente de aire, los visillos se alborotaron, los periódicos crujieron en la mesa, algunas hojas cayeron al suelo, revoloteando implacable. El padre lo empujaba lanzando silbidos, como loco, pero como Gregor no tenía experiencia en andar hacia atrás, lo hacía realmente muy despacio. A ver, Andrés va a leer el texto resaltado. Mm, Sí, por lo menos hubiera podido darse cuenta la vuelta enseguida. Habría estado en su cuarto, pero temía que el giro llevaba su tiempo y colmara la paciencia del padre. En cada instante el bastón de la mano paterna hacía más temible el golpe mortal en la espada o la cabeza. Por fin, Gregor no tuvo otro remedio, porque se dio cuenta con horror de que andaron de espadas ni siquiera podía mantener la dirección. Así que entre incesantes miradas temerosas, el padre comenzó a girar los 19 más rápido que pudo, muy adelante en realidad. Quizá el padre advirtió
su nueva voluntad, porque no le molestó, sino que incluso dirigió su giro desde lejos de la punta del bastón. Si por lo menos su padre no silbaría de aquella forma tan insufrible, le hacía perder la cabeza, casi terminando de darse cuenta cuando oyendo el silbido sin cesar, se confundió retrocediendo un trecho, pero cuando por fin felizmente tuvo la cabeza de la puerta abierta, se demostró que su cuerpo era demasiado ancho como para seguir avanzando sin más. Naturalmente, el padre, en su actual estado, no se le ocurrió abrir la otra hoja de la puerta para dejar el espacio suficiente a Gregor. Su idea fija era simplemente que Gregor tenía que entrar en su habitación tan rápido como fuera posible. Nunca hubiera permitido sus trabajosos preparativos que Gregor necesitaba para poder erguirse y pasar quizá por la puerta. De esta manera, más bien empujó a Gregor haciendo más ruido, como si hubiera ningún obstáculo. El ruido tras Gregor ya no sonaba como la voz de un solo padre. Ya no era el momento para bromas. Gregor se apretó. Pasará lo que pasará contra la puerta. Un lado que su cuerpo se elevó, se quedó torcido en el umbral, pero todos sus costados estaba completamente herido. Y en la puerta blanca quedaron unas horribles manchas. Pronto se encontró atascado y no hubiera podido moverse por sí solo. Las patitas de lado colgaban temblorosas en el aire. Las del otro se aplastaban dolorosamente contra el cuerpo. Cuando el padre se dio por detrás, un fuerte golpe verdaderamente liberador, y él voló al interior de su cuarto, sangrando abundantemente. La puerta fuerte derramaba el bastón y al fin se hizo silencio. Muy bien, entonces en este fragmento básicamente la idea central es la presencia del gerente, donde descubre la imagen propia física de Gregorio Samsa convertido en un insecto. El terror que tiene el gerente y la intención de la súplica de Gregorio Samsa al gerente. Retrocede y, desesperado, sorprendido, se retira del escenario. Y la presencia de su padre, el desmayo de su madre, ¿no?, que fue auxiliado por su padre en sus brazos, y la intención de meterlo o de que retorne a su cuarto. Entonces de ahí podemos sacar varias ideas auxiliares, ¿bien? Varias ideas auxiliares. Una de las ideas auxiliares es la intención de Gregorio Samsa en suplicarle persuadidamente al gerente de su imagen, de su trabajo y de su preocupación, y que le pueda comprender. La otra idea auxiliar, ya ustedes agregan, la otra idea auxiliar es el momento sorpresivo cuando la madre observa a su hijo convertido en insecto, cae en un desmayo, lo cual